Gracias por esperarnos, continuamos en Acceso a los Derechos. En este caso vamos a hablar de la Constituyente, la Convención Constituyente, que va a reformar la Constitución de la provincia de Santa Fe. Usted dirá, qué chino, qué lío todo eso. Bueno, sí, pero esta Constitución, que va a ser reformada, también va a marcar cómo le vaya a usted como ciudadano, como ciudadana, qué va a pasar con la ciudad de Rosario, si será autónoma o no será autónoma. Entonces también es importante intentar meterse un poco a pensar y a debatir qué constitución queremos, porque esa constitución va a decir qué provincia tendremos. Nos acompaña Rubén Giustiniani, un hombre del socialismo, usted lo conoce, fue senador nacional, fue diputado, fue decano de la Facultad de Ingeniería, porque además es ingeniero, como buen socialista, que han salido tantos hombres de la Facultad de Ingeniería, y hoy en una alianza con Marcelo Lewandowski va como candidato a convencional constituyente. ¿Cómo te va? Muy bien, Carlos, un gusto estar en tu programa. Gracias, señor decano. Gracias por la invitación, sí. Fue de esas cosas lindas en mi trayectoria dentro de la política, que la verdad que fue, lo académico te da muchas satisfacciones. Todos los que hemos pasado por la universidad y hemos tenido la suerte de formar parte de alguna gestión, creo que es lo que más nos ha gustado. Sí, a mí me tocó. Porque uno disfruta de otra manera. Toda la reforma de los planes de estudio en ingeniería, la verdad que es una facultad que uno la quiere mucho y fue un pasar y muy... casi en la primera democrática, porque hacía poquitos años que se había recuperado la democracia, cuando vos estuviste de decano. Bueno, sí, no, yo estuve de decano en los 90. En los 90, perdón. Sí, nos tocó una pelea fuerte. En la pelea con Menem. Una pelea fuerte. Yo me acuerdo que íbamos todos los decanos, en aquel momento con el rector Arino, a pelear por el presupuesto con el secretario de Política Universitaria, que era Juan Carlos del Bello. Juan Carlos del Bello. Y venía del Bello, se sentaba remangado en camisa con nosotros a discutirnos punto por punto. Nosotros, incluso en aquellas etapas, movilizando en la calle muchas veces por los recortes presupuestarios. Pero al lado de esto que está pasando, era nada. Claro, te sentabas con el secretario de Políticas Universitarias, por lo menos. Claro, ahora ni siquiera. Esto es brutal lo que se está haciendo con los salarios docentes, con el presupuesto universitario, llevándola muchas veces a la universidad pública al borde del colapso. Bueno, hoy está al borde del colapso nuevamente. Exactamente. Y lamentablemente peor están los jubilados con lo que pasó esta semana en las calles de Buenos Aires. Pero digo, vamos a la convención constituyente. Vos vas por Activemos junto con Marcelo Lewandowski, tercer lugar. ¿Qué constitución van a ir a dar la pelea ustedes? ¿Qué constitución buscan desde Activemos? Tenemos que considerar que la constitución vigente es de 1962. O sea, hace 64 años la provincia de Santa Fe era absolutamente otra, los problemas eran otros. No había túnel subfluvial ni había autopista Rosario-Santa Fe, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Por lo tanto, hay que actualizar una cuestión fundamental que son los derechos de la gente. Cuando uno habla de los derechos, ¿qué derechos? Bueno, el derecho a pagar tarifas de luz y de agua que sean razonables, que no el gobierno decida con una audiencia pública trucha porque la avisan mal y tarde, porque no es vinculante y porque después te pegan el tarifazo que quieran. Y hemos comprobado en los últimos años todos tarifazos por encima de la inflación. Proteger ese derecho del ciudadano, del vecino, la vecina, a tener salud y educación pública de calidad, el derecho a tener una jubilación digna, el derecho a tener un salario digno y el derecho a tener alquileres accesibles y una vivienda digna. El derecho a tener servicios públicos, digo, porque aquí en Rosario, y más que nada en las zonas céntricas, uno está acostumbrado a abrir la canilla y que salga agua, abrir un hornalla en la cocina y que salga gas. En gran parte de la provincia no hay agua potable, no hay gas y la luz se corta cada vez que hay un vientito o alguna tormenta. Es así, no solamente lo que decíamos de que la tarifa sea justa, sino que el acceso, como vos estás planteando, al servicio público, tiene que ser universal. Hablar de acceso universal, plasmarlo en una constitución provincial, significa de que hoy los barrios de Rosario, la mayoría de los barrios de Rosario, todo el cordón periférico a Rosario, muchas veces no tiene agua. no tiene presión de agua. Y esto es por la inexistencia de las obras que se necesitan y que tienen que dotar
al agua de algo que significa ponerla como derecho humano, poner al agua como derecho humano, que nosotros lo pusimos en la ley de la provincia de Santa Fe, la ley de agua, artículo primero, con Agustina Donné logramos que sea derecho humano. Esto hay que plasmarlo en la Constitución provincial. Muchas veces la gente nos dice, bueno, pero que esté en la Constitución, que esté en una ley, no significa que yo lo tenga en mi casa. Sí, si no lo tenés en la Constitución, si no lo tenés en la ley, no tenés derecho a pataleo y sería muchísimo peor. Por eso estos derechos es muy importante que queden plasmados en el texto constitucional. Y estamos hablando de derechos básicos. Digo, cuando además habría, y creo que eso también ustedes lo plantean, subir un poco la vara y plantear otro tipo de derechos, como por ejemplo el derecho a la información, el derecho al acceso a Internet. Digo, no es lo mismo estar en Rosario o en la ciudad de Santa Fe, una ciudad importante, que en un pueblito donde no hay Internet. Digo, y la gente hoy funciona a partir de ese tipo de cosas, de esos sistemas. El derecho de acceso a la información es tan fundamental, donde hoy vos de tu casa con la computadora deberías tener acceso a que las cuentas públicas sean totalmente transparentes. Que el funcionario que está sentado en la Municipalidad de Rosario o en cualquier comuna de la provincia de Santa Fe o el gobierno provincial, vos tengas acceso a saber cuánto gana un funcionario, a saber cómo se usa el dinero de tus impuestos, en qué se usan las tasas municipales que vos estás pagando, y esto es el derecho básico de acceso a la información, donde hoy no lo tenés. Hoy vos tenés lo que te quiere mostrar el funcionario, pero el vecino, la vecina, cuando quiere acceder a decir, bueno, a ver, mi plata, la que yo pago con mi impuesto, la que yo pongo y pago con la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, ¿en qué concretamente se invierte este dinero? Hoy es muy difícil acceder a eso. Por eso, que esté plasmado en la Constitución provincial el derecho de acceso a la información es clave, como es el trabajo que ustedes hacen como periodistas. Hoy vos pedís un informe de algún tema concreto que hable del presupuesto que se gasta en una obra. Es muy difícil acceder a esos temas. O un consejo de la magistratura que esté por la Constitución, digo, donde le impida al gobernador decir, este que entró 15º en el concurso lo mando primero, por ejemplo, ¿no? Cosas que por suerte en Santa Fe no pasan, ¿o sí? En Santa Fe pasan totalmente. ¿Pasan también en Santa Fe esas cosas? Totalmente. O sea, no meten los ministros de la Corte por DNU de casualidad. Por casualidad, pero cuando a mí me tocó ser legislador provincial vimos que ese manoseo que vos muy bien graficás, que el Consejo de la Magistratura, que no tiene estatus constitucional y que debe tenerlo. Pero además un Consejo de la Magistratura que esté integrado por gente independiente, capacitada, para hacer una evaluación, para que los jueces accedan a la magistratura por oposición y por antecedentes que determinen que puedan llegar a ese lugar porque se lo han ganado a partir de demostrar una independencia real en todo lo que es su tarea como la justicia. Vos como pasó con los 3 que juraron ahora, exactamente igual, bueno, independencia total. Vos tenés un problema que lo ves todos los días en la calle. Cuando hay un problema de una víctima, de un hecho de inseguridad, donde hay una muerte, cuando ustedes como periodistas le ponen el micrófono a la vecina, al vecino, que desgarradamente, ¿qué te dice? Yo lo único que quiero es justicia. Esa es la palabra. La vimos, como vos antes hacías referencia, a la represión a los jubilados de manera salvaje que se hizo, y ante eso cuando le ponen el micrófono a un jubilado que dice, yo quiero justicia. Entonces me parece que ese tema, que parece una cosa que fuera de abogados, que fuera de especialistas, que una cosa que fuera de alguien con saco y corbata. No, esto es de la vida cotidiana de la gente, y por eso hay que plasmarlo en una Constitución que tiene que ser moderna, que tiene que garantizar la autonomía municipal, que tiene que garantizar el derecho de la gente a que su mensaje se escuche. Por eso un plebiscito,
debe estar también con rango constitucional en la provincia, que ante un tema importante la gente puede ser convocada a que dé su opinión acerca del mismo. La última, se nos termina el tiempo. El sistema electoral aquí está atado a la Constitución. Son 50 diputados, el que gana por un voto se lleva 28, los otros 22 y 19 senadores. Eso lo dice la Constitución. ¿Eso tiene que seguir dentro de la Constitución, más allá de que se modifique el sistema electoral, o tendría que ser una ley común y corriente que se puede cambiar de acuerdo a las necesidades? Mira, Carlos, la ley de modificación de la Constitución provincial es una modificación parcial. Exactamente. O sea, es una ley que el gobernador aprobó con mayoría en ambas cámaras, por lo tanto es una ley como traje a medida. En 24 horas. De sus necesidades, con un objetivo fundamental que es la reelección. Que nosotros le decimos, y yo le digo al gobernador Maximiliano Puyaro, que él juró por una Constitución que no le habilita la reelección y que sería muy importante que él se autoexcluya para que el debate constitucional que demos quienes fuéramos electos y con el voto de la gente nos acompaña, que no sea un debate que exclusivamente se dé reelección sí, reelección no, y que se autoexcluya como hizo en su momento el gobernador Jorge Obey o el gobernador Hermes Wiener, que hubiera permitido y permitiría en este caso que discutamos todos estos temas que estuvimos hablando antes, porque si no, la constituyente se va a transformar en un debate acerca de reelección sí o reelección no de Maximiliano Puyaro. Y esto sería muy negativo, por eso me parece que hasta desde un punto de vista ético sería importante que el gobernador Puyaro haga como hicieron otros gobernadores antes, se autoexcluya de esa reelección porque él juró por una Constitución que no se le permite. Por eso me parece que estos son temas ante una sociedad que todavía no sabe, no conoce qué va a pasar el 13 de abril cuando tenga que ir a votar. Me parece que de acá hasta el 13 de abril debemos realizar, es muy importante lo que ustedes están haciendo con estos reportajes, informando a la población acerca de qué es lo que está en juego el 13 de abril para que los constituyentes electos puedan sentarse en una banca para reformar la Constitución y den realmente respuesta a los intereses, a los derechos de la gente y no a una puja de poder político. Muchas gracias, Rubén. No, gracias a vos. Rubén Giustiniani nos dejó un título interesante. Esta constituyente es un traje a medidas para la reelección de Puyaro. ¿Sabe cómo es la única manera de que esto no ocurra? Si el gobernador no llega a tener 35 convencionales constituyentes. Si tiene 35 convencionales constituyentes, se va a cumplir lo que dijo Giustiniani, va a ser un traje a medida. Rubén Giustiniani, candidato a convencional constituyente por la lista Activemos, pasó por Acceso a los Derechos y hasta acá llegamos. Disculpan, se nos escapó un poquito el tiempo, pero me parece que el tema era interesante. Muchas gracias, nos vemos el viernes que viene a las 6 de la tarde, como todos los viernes, por Somos Rosario.